Atención El Salvador. En un cantón perdido entre las montañas de la Unión, a pocos kilómetros de la frontera con Honduras, una mujer creía que nadie la reconocería. Se había mudado desde el otro extremo del país, había cambiado de rutina, de silencio, de vida entera. Pero un patrullaje que ni siquiera iba dirigido a ella terminó exponiendo quién era en realidad. No hubo helicópteros, no hubo un operativo especial con nombre en clave, no hubo semanas de vigilancia previa apuntando directamente a su casa. Fue algo mucho más simple, y por eso mismo mucho más inquietante. Una patrulla que recorría el cantón El Rodeo, en el distrito de Polorós, se topó de frente con una mujer que la Policía Nacional Civil señala hoy como integrante de la estructura más temida de Centroamérica, la MS-13. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es el canal correcto. Suscríbete ahora, porque casos como este, donde la pandilla intenta desaparecer del radar y termina cayendo igual, son exactamente el tipo de historias que vamos a seguir contando, una detrás de otra. ¿Qué hacía una mujer señalada por la MS-13, escondida en un cantón fronterizo tan alejado de las rutas habituales de la pandilla? Esa es la primera pregunta que surge apenas se conoce el nombre del lugar. El Rodeo no es una colonia urbana con presencia histórica de pandillas, no es una de esas zonas de San Salvador o de la costa donde uno esperaría encontrar a un miembro de la MS-13 caminando entre el resto de la gente. Es un cantón rural, de casas dispersas, cercano a la frontera con Honduras, en uno de los departamentos con menor densidad poblacional del país, y ahí, exactamente ahí, la Policía Nacional Civil confirmó la captura de Lucía Margarita Flores Joya, conocida en el mundo criminal bajo el alias de Negra. La institución fue clara en su comunicado. La detención se produjo durante un patrullaje preventivo, de esos que las autoridades realizan de manera constante en distintas zonas del país como parte del control territorial sostenido durante el régimen de excepción. No era un operativo dirigido contra ella específicamente en ese momento y en ese lugar. Era vigilancia rutinaria. Y esa rutina fue suficiente para desarticular la cobertura que esta mujer había construido para pasar desapercibida. Los agentes, al identificarla, notaron algo que en el mundo de las pandillas centroamericanas funciona casi como una firma imposible de borrar: los tatuajes. Según detalló la PNC, Flores Joya presenta marcas en distintas partes del cuerpo que, de acuerdo con las investigaciones policiales, la vinculan directamente con la estructura criminal de la Mara Salvatrucha. ¿Qué revelan exactamente esos tatuajes ante los ojos de un investigador entrenado? No son simples dibujos. Durante años, los cuerpos de seguridad centroamericanos han documentado cómo la MS-13 utiliza la simbología corporal como un lenguaje interno. Números, letras, figuras que identifican rango, pertenencia a una clica específica, tiempo dentro de la estructura, o incluso hechos violentos cometidos en nombre de la pandilla. Para un agente capacitado, leer esos tatuajes es leer una hoja de vida que el propio cuerpo de la persona no puede ocultar, sin importar cuántos kilómetros haya recorrido para desaparecer. Y aquí aparece el primer gran quiebre de esta historia, porque Flores Joya no siempre vivió en la Unión. De acuerdo con la información policial, ella residía anteriormente en el distrito de Puerto El Triunfo, en Usulután Oeste, una zona costera del oriente del país con dinámicas criminales muy distintas a las de un cantón de montaña fronterizo. En algún momento, decidió trasladarse hacia El Rodeo, en Polorós, donde las autoridades señalan que operaba junto a la clica Brentwood Locos Salvatruchos, una célula de la MS-13 con presencia en esa zona del oriente salvadoreño. ¿Por qué alguien decide mudarse de una zona costera conocida hacia un cantón remoto en la frontera con Honduras? La respuesta más directa que ofrecen quienes analizan el comportamiento de las estructuras criminales durante los últimos años en El Salvador tiene que ver con una palabra que se ha vuelto central en la vida del país: presión. Desde el inicio del régimen de excepción, en marzo de 2022, la ofensiva del Estado salvadoreño contra las pandillas ha significado la detención de decenas de miles de personas señaladas de pertenecer a estructuras como la MS-13 y las distintas facciones del Barrio 18. Las zonas urbanas y las colonias históricamente controladas por estas pandillas han sido, durante estos años, los principales focos de los operativos, las capturas masivas y los allanamientos. Frente a esa presión sostenida, distintas fuentes de seguridad en la región han documentado un patrón que se repite:
miembros y colaboradores de las pandillas buscando refugio en zonas rurales, alejadas de los centros urbanos donde la vigilancia es más intensa y donde el reconocimiento social es más inmediato. Cantones fronterizos, comunidades dispersas, lugares donde una cara nueva no despierta tantas sospechas al principio. No se trata de un caso aislado ni de una teoría exclusiva sobre esta mujer. Es una tendencia que agentes de distintas delegaciones policiales del oriente del país han descrito en los últimos meses, y que encaja con exactitud en el recorrido que hizo Flores Joya desde la costa de Usulután hasta la montaña de la Unión. ¿Qué significa entonces que la encontraran precisamente en un patrullaje rutinario y no en un operativo dirigido? Significa, en primer lugar, que la estrategia de dispersión no está garantizando impunidad. Si la pandilla apuesta a que sus integrantes se pierdan entre la ruralidad del oriente salvadoreño, la respuesta del Estado ha sido sostener presencia policial constante, incluso en las zonas menos pobladas, precisamente para cerrar esos espacios de refugio que antes podían pasar inadvertidos. En segundo lugar, significa que la vigilancia territorial funciona como una red mucho más amplia de lo que parece. No hace falta que un agente conozca previamente el rostro de una persona señalada para que termine siendo identificada. Basta con que el patrullaje sea constante y que los criterios de sospecha, como los tatuajes, estén claramente entrenados en cada agente desplegado. Vamos a detenernos un momento en algo que se repite en distintos análisis sobre el funcionamiento interno de las clicas, y que resulta clave para entender por qué un caso como este, aparentemente pequeño, forma parte de un fenómeno mucho más grande. Durante años, la imagen pública de la MS-13 estuvo asociada casi exclusivamente a hombres, los pandilleros visibles, los que controlaban territorio, los que cobraban extorsión puerta por puerta, los que aparecían en los operativos más mediáticos. Sin embargo, distintas investigaciones de cuerpos de seguridad en la región han documentado, de forma reiterada, que las mujeres dentro de estas estructuras cumplen roles que, aunque menos visibles, resultan igual de funcionales para la supervivencia de la organización. Tareas de comunicación entre miembros, resguardo de dinero o de objetos vinculados a la actividad criminal, traslado de información entre clicas y, en algunos casos, ocultamiento de hombres buscados dentro de sus propias viviendas. ¿Encaja el caso de Negra dentro de ese patrón general? Las autoridades no han detallado públicamente, más allá de su vínculo señalado con la clica Brentwood Locos Salvatruchos, cuál era su función exacta dentro de la estructura. Y aquí es importante ser precisos. No hay, hasta el momento, una descripción oficial de tareas específicas atribuidas a ella dentro de la pandilla, más allá del señalamiento de pertenencia. Lo que sí existe, y lo que resulta relevante para entender el contexto en el que se produce esta captura, es que el fenómeno de mujeres cumpliendo roles de bajo perfil dentro de las clicas, precisamente porque atraen menos sospecha inmediata que los hombres jóvenes con antecedentes, es un patrón ampliamente documentado por analistas de seguridad en Centroamérica durante los últimos años, especialmente a medida que el régimen de excepción intensificó la persecución sobre los perfiles masculinos más visibles de las estructuras. Esto no significa que toda mujer detenida cumpla automáticamente ese rol. Significa que el traslado de Flores Joya desde una zona costera reconocida hacia un cantón fronterizo remoto se inscribe, como patrón de comportamiento, dentro de una lógica de adaptación que las pandillas han desarrollado frente a la presión estatal, dispersar a sus integrantes, alejarlos de las zonas de mayor vigilancia, y en algunos casos, apoyarse en perfiles que históricamente generan menos sospecha inicial para sostener actividad en nuevos territorios. ¿Qué consecuencias legales enfrenta ahora Flores Joya tras esta captura? De acuerdo con la información policial, tras su detención será remitida a las instancias judiciales correspondientes por el delito de pertenencia a organización terrorista. Esta clasificación no es menor. Desde que El Salvador aprobó las reformas que catalogan a las pandillas como organizaciones terroristas, la pertenencia a estructuras como la MS-13 o el Barrio 18 deja de tratarse como una simple asociación ilícita y pasa a un terreno judicial mucho más severo, con penas significativamente más altas y con un tratamiento procesal que prioriza la contención sobre estas estructuras como amenaza a la seguridad nacional. En la práctica, esto significa que una persona señalada bajo esta figura legal enfrenta un proceso judicial de mayor exigencia probatoria por parte de la Fiscalía, pero también consecuencias penales considerablemente más duras
que las que existían antes de estas reformas. ¿Qué papel juega este tipo de captura dentro del panorama general del régimen de excepción? Desde marzo de 2022, las cifras oficiales han hablado de decenas de miles de personas detenidas bajo esta figura en todo el país, con una intensidad especialmente alta en los primeros años de la medida. Con el paso del tiempo, la naturaleza de las capturas ha ido cambiando. Si en los primeros meses del régimen predominaban los operativos masivos en colonias y comunidades urbanas históricamente controladas por pandillas, en la actualidad, una parte creciente de las detenciones proviene precisamente de este tipo de hallazgos durante patrullajes preventivos, allanamientos puntuales o verificaciones de identidad en zonas donde antes la presencia pandilleril no era evidente. Esto sugiere que la geografía del control territorial se ha ido desplazando. Las estructuras que antes dominaban con relativa tranquilidad ciertos barrios, ahora dependen de la dispersión y el ocultamiento en zonas nuevas, y el Estado, a su vez, ha ido extendiendo su capacidad de vigilancia hacia esos mismos territorios rurales y fronterizos que antes recibían menos atención. ¿Por qué la Unión, específicamente, se ha convertido en un punto de interés dentro de este mapa cambiante? El Departamento de la Unión ocupa una posición estratégica en el oriente salvadoreño, colinda con Honduras, tiene salida al Golfo de Fonseca y conecta rutas terrestres que históricamente han sido utilizadas para distintos tipos de tránsito ilícito en la región centroamericana, desde contrabando de mercancías hasta movimiento de personas. Un cantón como El Rodeo, dentro del distrito de Polorós, se ubica precisamente en esa franja fronteriza, donde la vigilancia estatal históricamente ha sido más difícil de sostener de forma constante, simplemente por la dispersión geográfica y la baja densidad poblacional. Que una integrante señalada de la MS-13 haya elegido justamente esa zona para instalarse, no es casualidad dentro del patrón que ya mencionamos. Cuanto más remoto y menos vigilado parece un territorio, más atractivo resulta para quien busca desaparecer del radar de las autoridades sin abandonar por completo la actividad de su estructura. ¿Qué fue lo que finalmente rompió esa estrategia de invisibilidad? La respuesta, otra vez, es incómodamente simple: la constancia. No un golpe espectacular, no una fuente confidencial que delatara su paradero, no meses de seguimiento electrónico, una patrulla, un recorrido preventivo más entre decenas que se realizan cada semana en el oriente del país, y agentes entrenados para identificar signos corporales que durante años han sido estudiados por los cuerpos de inteligencia policial centroamericanos. Esa combinación, presencia sostenida en el territorio más entrenamiento específico sobre simbología pandilleril, es, según coinciden distintos análisis sobre la evolución del combate a las pandillas en El Salvador, uno de los factores que explica por qué cada vez es más difícil para los integrantes de estas estructuras sostener una vida de ocultamiento prolongado, incluso lejos de sus zonas de origen. Este caso, comparado con otras capturas de alto perfil que hemos visto en el país, puede parecer modesto en apariencia. No hay un líder histórico detrás, no hay una fuga de años, no hay un arsenal descomunal descubierto en un allanamiento. Pero ¿por qué entonces este tipo de capturas silenciosas importan tanto dentro del panorama general de la seguridad salvadoreña? Porque son precisamente estas historias, las que no llenan titulares internacionales, las que evidencian el trabajo sostenido y cotidiano que sostiene al régimen de excepción, la vigilancia constante, la capacidad de identificar a integrantes de pandillas incluso cuando intentan camuflarse en el entorno rural más alejado, y la aplicación firme de las reformas legales que hoy tratan la pertenencia a estas estructuras como un delito de máxima gravedad. Además, este caso se suma a un fenómeno que ha comenzado a ganar visibilidad dentro del análisis de seguridad regional: la creciente presencia de mujeres entre las personas detenidas por vínculos con estructuras pandilleriles. Durante años, las estadísticas de captura estuvieron dominadas casi en su totalidad por hombres, reflejo de la composición histórica de estas organizaciones. Sin embargo, a medida que la persecución sobre los perfiles masculinos se intensificó, distintos reportes de seguridad en la región han señalado un aumento relativo en la proporción de mujeres señaladas de colaborar, pertenecer o sostener actividades vinculadas a las clicas, muchas veces bajo el argumento de que representan un perfil que, al menos inicialmente, genera menos alerta inmediata entre la ciudadanía y las autoridades. El caso de Negra en la Unión se inscribe, precisamente, dentro de esa tendencia observada por analistas de seguridad centroamericana. Lo que queda claro
más allá del desenlace judicial que ahora deberá resolver un tribunal salvadoreño, es que la geografía del combate contra las pandillas en El Salvador sigue moviéndose. Ya no se trata únicamente de las colonias urbanas que durante décadas fueron sinónimo de control pandilleril. Se trata también de cantones remotos, de fronteras con baja densidad poblacional, de rutas que antes parecían seguras, precisamente por estar lejos de la mirada constante del Estado. Y cada vez que un patrullaje rutinario termina destapando a alguien como Flores Joya, queda una señal clara para cualquiera que intente replicar esa misma estrategia de desaparecer entre la ruralidad. En El Salvador, hoy, ese tipo de refugio dura cada vez menos tiempo. ¿Qué sucede en términos prácticos? Desde el momento en que una persona es detenida bajo esta figura hasta que enfrenta a un juez. El proceso, en El Salvador, sigue un camino que se ha vuelto conocido para buena parte de la población tras más de 3 años de régimen de excepción. Tras la detención, la persona señalada queda bajo custodia policial mientras se tramita el traslado hacia las instancias judiciales correspondientes. Posteriormente, se programa una audiencia inicial en la que la Fiscalía presenta los elementos que sustentan la imputación, en este caso, la pertenencia a una organización catalogada legalmente como terrorista. A partir de ahí, el proceso puede derivar en detención provisional mientras avanza la investigación, un escenario que, bajo el marco legal vigente para el delito de pertenencia a estructuras criminales, se ha vuelto la norma más que la excepción en las miles de causas abiertas desde 2022. Es importante entender que este tipo de proceso no depende de la relevancia mediática del caso. Ya sea que se trate de un cabecilla histórico con décadas de trayectoria criminal o de una persona detenida en un patrullaje rutinario en un cantón remoto, el andamiaje legal que sostiene estas causas es el mismo: la Ley de Proscripción de Pandillas, Maras y organizaciones criminales de naturaleza similar, junto con las reformas al Código Penal que endurecieron las penas para quienes sean encontrados vinculados a estas estructuras. ¿Qué tan severas pueden ser esas penas? Las reformas aprobadas en los últimos años elevaron significativamente los rangos de condena para el delito de agrupaciones ilícitas y terroristas, con penas que en muchos casos superan ampliamente las que existían antes de que las pandillas fueran catalogadas legalmente como organizaciones terroristas. Esto significa que, más allá del perfil de bajo protagonismo que pueda tener un caso como este dentro de la estructura de la MS-13, las consecuencias legales que enfrenta una persona detenida bajo esta figura son, en la práctica, tan severas como las que enfrentaría cualquier otro integrante de mayor rango dentro de la organización. Este punto resulta clave para entender por qué, incluso los casos que parecen menores, dentro del panorama general de la seguridad salvadoreña, tienen un peso real dentro de la estrategia del Estado. No existe, dentro del marco legal actual, una escala de severidad distinta según el rol que la persona haya cumplido dentro de la clica. La pertenencia, por sí misma, activa el mismo tipo de proceso judicial y las mismas consecuencias penales severas, sin necesidad de que se demuestre un rol específico de liderazgo, de violencia directa o de manejo de finanzas dentro de la estructura. ¿Y qué ha significado esto para el oriente del país, específicamente para departamentos como La Unión, en términos de percepción de seguridad? Los departamentos orientales de El Salvador, tradicionalmente asociados a menor presencia mediática dentro de la cobertura de seguridad nacional, en comparación con San Salvador o San Miguel, han comenzado a aparecer con mayor frecuencia en los reportes policiales durante los últimos meses. Esto coincide precisamente con el patrón de dispersión que ya mencionamos. A medida que las zonas urbanas tradicionales se vuelven cada vez más hostiles para la operación de las pandillas, debido a la presión sostenida del régimen de excepción, el oriente rural y fronterizo comienza a aparecer con mayor frecuencia como destino de reubicación para integrantes que buscan continuar activos sin la exposición que implica permanecer en sus territorios históricos. Vecinos y autoridades locales en zonas como Polorós han descrito, en distintos momentos durante los últimos años, la sorpresa que genera este tipo de hallazgos. Comunidades pequeñas, de convivencia estrecha, donde en teoría, cualquier persona nueva debería llamar la atención con facilidad, y donde sin embargo, alguien logra sostener una fachada de normalidad durante un tiempo considerable antes de ser identificado. Ese contraste, la aparente tranquilidad de un cantón rural frente a la realidad de que ahí mismo puede estar ocultándose alguien vinculado a una de las estructuras criminales más peligrosas de la región, es, precisamente,
lo que hace que este tipo de capturas generen tanta atención cuando se conocen públicamente, incluso sin la espectacularidad de un operativo de gran escala. ¿Qué reacción ha generado este tipo de casos entre la ciudadanía salvadoreña? De forma consistente, los reportes de capturas vinculadas al régimen de excepción, incluso los de menor magnitud como este, suelen recibir respaldo público amplio en un país donde la percepción de seguridad ha cambiado radicalmente desde el inicio de esta política en 2022. Para buena parte de la población, cada nueva detención, sin importar el perfil de la persona capturada, se interpreta como una confirmación más de que la estrategia de control territorial sigue activa y sigue produciendo resultados, incluso en los rincones más alejados del mapa nacional. Esa percepción de continuidad, de que el trabajo policial no se detiene ni siquiera en los cantones más remotos, es, en buena medida, uno de los pilares sobre los que se ha sostenido el respaldo social hacia esta política de seguridad durante más de 3 años consecutivos. Al mismo tiempo, este caso deja una lectura adicional que vale la pena señalar antes de cerrar: la constatación de que las estructuras como la MS-13, lejos de haber sido completamente desarticuladas, continúan intentando adaptarse a un entorno cada vez más hostil. La dispersión hacia zonas rurales, el aprovechamiento de perfiles de bajo protagonismo aparente y los traslados de residencia entre departamentos son, en conjunto, evidencia de que la pandilla no ha desaparecido, sino que ha tenido que modificar su forma de operar para intentar sobrevivir. Y frente a esa adaptación, la respuesta ha sido, hasta ahora, una vigilancia igualmente adaptable, capaz de extender su alcance hacia los mismos rincones que la estructura criminal intenta utilizar como refugio. La captura de Negra quedará, probablemente, como una de esas historias pequeñas dentro del enorme mapa del régimen de excepción, pero que reflejan con precisión hacia dónde se está moviendo tanto la estrategia de las pandillas como la respuesta del Estado, unas buscando sobrevivir dispersándose y camuflándose en los rincones menos vigilados del país, y el otro, ampliando poco a poco su capacidad de control territorial hasta esos mismos rincones. Si algo deja claro este caso es que, en la actualidad, ningún cantón, sin importar cuán alejado parezca de las rutas tradicionales de las pandillas, garantiza invisibilidad para quien intenta escapar de su propio pasado dentro de una estructura como la MS-13. Si te interesa seguir conociendo cómo las autoridades salvadoreñas continúan enfrentando a las estructuras criminales más peligrosas de la región, incluso en los casos que no llegan a los grandes titulares, este es el lugar correcto para mantenerte informado. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en la siguiente historia, porque en El Salvador, cada patrullaje puede convertirse en el inicio de una nueva captura.